lo que a veces conocemos o denominamos sector informal, o contextos mucho más precarizados de trabajo, relaciones laborales mucho más complejas. Eso es todo un reto. Yo creo que si algo tiene que incluir el sistema de cuidados es esa articulación entre lo que es trabajo remunerado y no remunerado, pero a la vez dentro del trabajo remunerado atender a esos grupos que son invisibles para la discusión y que son muy importantes en nuestros países. En realidad, la proporción de trabajo no asalariado depende mucho de cómo lo midamos, depende de las fuentes de información, pero en nuestro país está cercano al 30% lo no asalariado, y si medimos con ciertos conceptos de informalidad, por ejemplo, no tener acceso a la seguridad social, es el 60% de la población, ¿no? Entonces, tenemos realmente un gran reto para esa población y para pensar en programas donde verdaderamente estemos incorporando un sistema de cuidados que nos involucre a todos. Sí. Gracias, Edith. Y cerramos. Ay. Perdón, lo que pasa es que en estas hojitas que saqué sí hay alguna cosa de estadística sobre los suicidios, perdón. El Instituto Nacional de Psiquiatría registró un incremento en México del 74% de suicidios en la población de 15 a 24 años, lo cual es que se ve que es el grupo principal de eso. Luego también las muertes asociadas con el bullying es un fenómeno que está aumentando en el país, y las estimaciones que surgieron en 2012 fue un registro de 5.190 muertes por bullying, 4.200 en el caso de varones, 989 en el caso de mujeres. Y esto se ha empezado a asociar con las prácticas de bullying y de suicidios. Pero también aquí tengo una acotación de que, bueno, aquí las muertes por suicidio, el 28% están en estos grupos de edad, pero también que hay un subregistro enorme porque en general los padres con la carga terriblemente de culpa lo registran como accidente. Datos nacionales, gracias. Y bueno, finalmente cerramos este panel con dos preguntas para Tere. Una sería, en la Ciudad de México se otorgan apoyos económicos a personas con discapacidad, a personas adultas mayores, y cuando iniciaron estos apoyos se dio 1 o 2 años a mujeres jefas de familia. Sin embargo, este último ya no se continuó dando. ¿A qué se debió? Y de una vez la segunda. En las alternativas de trabajo tripartitas, ¿está contemplado que sean empleos formales? No, bueno, empiezo por la última. No, bueno, es para todo tipo. Bueno, en el caso de los empleos formales o no formales, pero que son empleos, pues ya sabemos que actualmente hay empleos no formales dentro del sector formal de la economía, por decir ahí, ¿sí? ¿No? Entonces, eso hay que entenderlo, es decir, estamos hablando de que empresas registradas, e incluso gobiernos, tienen contratos, tienen trabajadores que ni siquiera tienen contrato de trabajo, ¿no? O sea, que están en condiciones de trabajo informal. Ahora, todos los empleados, independientemente de cuál sea su estatus desde el punto de vista contractual, debieran de poder disfrutar de un esquema tripartita. Ahora, lo que señala Edith es también muy importante, y eso se está haciendo también en otro tipo de programas. Es decir, el recurso de alternativas de cuidado no solo debe de ser para personas que están son empleadas, también para el autoempleo. Ahorita en la Ciudad de México estamos desarrollando alternativas de seguridad para el autoempleo. Entonces, también para personas que se autoemplean, también debe haber esquemas que en este caso serían bipartitas, porque tendría que ser de sustento de una parte de ellas y otra parte del gobierno de la ciudad, ¿no? que las auspiciara. Es decir, un poco las alternativas deben de garantizar universalmente para todo aquel y toda aquella que lo necesite cuidar y ser cuidada, ¿no?
tema de la cuidadanía como un nuevo eje de derechos, ¿no? Esa sería un poco la orientación en términos de principio de política pública. Ahora, la otra pregunta era de los apoyos a personas discapacitadas. A ver, los apoyos a personas con discapacidad se siguen dando. O sea, el tema ahora es que probablemente no se le dé a la madre cuando se trata de personas adultas. Y eso posiblemente se haya recortado, ¿no? Porque cuando se trata de personas adultas, las que requieren el cuidado por la discapacidad, se le da directamente a través del programa de atención y de atención a personas con discapacidad. En el caso de las madres están teniendo ahora otra serie de apoyos, como los apoyos que tienen a las que tienen hijos menores a 5 años, que están también en un programa de apoyos a madres. Pues gracias a nuestras excelentes ponentes y damos pie al siguiente conversatorio. Gracias. Habrán de participar la secretaria Amalia García Medina, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Aida Salinas, encargada ministerial de Género y Diversidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en Chile, y la maestra Lucía Pérez Fragoso, como integrante del Grupo de Género y Economía en América Latina, GEMLAC, México. Mientras se van ellas incorporando al conversatorio, les comparto una breve, realmente muy breve síntesis, una semblanza de cada una de ellas. La maestra Lucía Pérez Fragoso es maestra en Economía y Estudios Sociales, ha desarrollado una metodología para la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos, colaborando con los poderes ejecutivo y legislativo y en los 3 niveles de gobierno de México. Economista feminista, ha colaborado con la academia, la sociedad civil y organismos internacionales. Es autora de varias publicaciones, consultora e investigadora de temas vinculados a las políticas fiscales y la economía del cuidado. Es integrante del Grupo de Género y Economía en América Latina, GEMLAC. Nos acompaña también Aida Esther Salinas Ávila. Ella es profesora de Educación General Básica, diplomada en Gestión de Desarrollo Territorial, Flaxo OIT Subdere, profesional del área social en organismos del Estado en programas sociales dirigidos a la superación de la pobreza, con expertise en el área de políticas y programas gubernamentales con análisis diferencial de género. Actualmente es la asesora ministerial de Género y Diversidad del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Chile.
desarrollando principalmente la coordinación del Ministerio hacia el cumplimiento de los compromisos del programa de gobierno en materia de género. Y finalmente, la secretaria Amalia García Medina, gobernadora, ustedes saben, exgobernadora del estado de Zacatecas de 2004 a 2010, una de las 5 que ha tenido el país elegidas por voto directo. Ha militado en partidos de izquierda desde principios de los 70. Fue presidenta nacional de su partido, el PRD, de 1999 a 2003. Desde los años 70 ha participado en diversas iniciativas de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos y la libertad de presos, perseguidos y desaparecidos políticos, por el reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBTI, por los derechos de las mujeres en el movimiento feminista a lo largo de su vida y en iniciativas a favor de la democracia y libertades en nuestro país. Diputada federal de 1988 a 1991, en la que fue promotora de una nueva legislación penal para convertir en delitos graves la violación, la violencia en la familia y el hostigamiento sexual. Diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 1991 a 1994, senadora de la República entre 1997 y 99, presidió el Consejo Parlamentario Regional de las Migraciones, Centroamérica, México y el Caribe, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, presidió la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos del Foro Presidentes y Presidentas de los Poderes Legislativos de México, Centroamérica y el Caribe, y actualmente es secretaria del Trabajo y Fomento del Empleo del Gobierno de la Ciudad de México y anfitriona de este primer foro internacional. Bienvenidas las tres y damos la palabra ahora a la maestra Lucía Pérez Fragoso. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero primero pedirle una disculpa a la maestra Ida porque la secretaria y yo, como somos de casa, nos fueron moviendo para atrás, pero usted la llevamos ahí. Bueno, entonces, esto queremos que sea un poco más dinámico después de todo lo que ya hemos trabajado todo el día. Entonces vamos a hacer unas preguntas muy breves para que vayamos conversando entre las tres. ¿Está usted de acuerdo? Sí, en esta parte. ¿O quisiera presentar usted? A ver, primero. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, creo que el primer tema es que las dos ponentes aquí conmigo forman parte de la Secretaría del Trabajo. La secretaria Amalia García, pues es la secretaria, ahora sí que de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, y la maestra es la parte de género, pero también de la Secretaría del Trabajo de Chile, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que unimos, digamos, desde cuándo o se llegó a que en las políticas laborales se hable de las políticas de cuidado? ¿Cómo es que antes las políticas laborales solamente tomaban en cuenta lo que sucedía en el mercado laboral y estaban basadas en la eficiencia, la productividad de los factores de producción? Y ahora estamos ampliando este campo de las políticas laborales, incorporando lo que tiene que ver con las políticas del cuidado. Antes las políticas solamente se enfocaban, por ejemplo, las políticas laborales a las horas que las personas estaban en el mercado de trabajo. Ahora estamos ampliando esta visión para decir que las personas que están en esos trabajos tienen una vida cotidiana, tienen una vida diaria, tienen que hacer otras actividades que son necesarias para la vida. Y entonces esto determina un cambio. ¿Desde cuándo, secretaria, cree usted que podemos empezar a unir lo que es la política laboral con las políticas del cuidado? Creo que nuestra invitada de Chile traía una ponencia. Tal vez hacer las preguntas y ella vería si en su ponencia las va respondiendo y le daríamos el espacio. Yo sugeriría, por la cortesía de que viene desde Chile, y luego después de ella yo intentaría responder a las preguntas. Perdón. Entonces, las preguntas, esa era la primera, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hace?
por qué es tan importante ver no solamente la política laboral como se había considerado siempre, sino una visión mucho más amplia de lo que pueden ser las políticas laborales, ¿no? La segunda pregunta tiene más que ver con los mercados laborales y cómo las políticas laborales pueden llegar a las personas, por ejemplo, que se encuentran en el mercado informal, ¿no? O sea, cómo es que vamos a hacer para que no nada más las políticas laborales beneficien, digamos, a quienes están o forman parte del mercado laboral, sino también a las personas que se van. Y bueno, ¿y cuáles son los retos que encuentran? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo para, con esta política laboral diferente, una política laboral más amplia que incluya una visión más amplia de la economía que tenga que ver con el sostenimiento de la vida y no solamente con lo que sucede en las horas de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrenta? Entonces, si nos contesta, como dice la secretaria, usted primero. ¿Ahí? Sí. En primer lugar, un saludo a todas y todos, agradecimiento por la invitación, secretaria, y me voy a copiar a mi compañero Pablo para también extender mi agradecimiento al pueblo mexicano, que en los años oscuros que vivió nuestro país fue muy acogedor y recibió a miles de chilenos y chilenas que lograron acá sobrevivir y han vuelto con mucho agradecimiento también a ustedes. En ese marco, muchas gracias. Las preguntas que hoy estamos respondiendo y que se han estado exponiendo acá por distintos países y distintas expertas, voy a tratar de responderlas iniciando una breve presentación. La primera parte consiste en poder contextualizar cuál es la situación nuestra en Chile hoy y en ese sentido, sigo esta parte, y en ese sentido cómo los desafíos que tenemos como gobierno están marcando nuestro trabajo. Esperemos un momento. Es importante señalar que la incorporación de las mujeres de manera fuerte y las políticas de incorporación de las mujeres se inician fuertemente el año 2006-2007, con programas específicos de formación y de capacitación. En ese momento, que fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet, nos desafía y nos señala cómo podemos aumentar, entendiendo que la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado puede ayudarnos a superar la pobreza. Cuando ustedes digan. Bueno, en este desafío, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de un servicio un servicio nacional, diseña programas de capacitación focalizados en mujeres. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo con estos programas de capacitación? El tipo de oficios. El tipo de oficios que el mercado de las instituciones que capacitan son reproducción del trabajo doméstico. Y por lo tanto tenemos mujeres capacitadas sobre las cuales el Estado ha hecho una inversión que salen a un mercado laboral remunerado, pero que igualmente están en trabajos precarios y de muy bajos ingresos. La segunda dificultad que tenemos es que hacemos esfuerzos por incorporarlas en sectores altamente masculinizados, no obstante la cultura es tan fuerte que no se atreven. Hemos hecho convenios con el Ministerio de la Vivienda, con el Ministerio de Minería para abordar la incorporación de mujeres en estos sectores que de verdad, por ejemplo, en el sector minería, solo el 7% de las personas que trabajan allí son mujeres. Y fundamentalmente están en las áreas de administración. Y en nuestro país hay muchas ingenieras. Sin embargo, ellas finalmente terminan trabajando
en las oficinas y no en faena. Los desafíos, como les digo, en esto tienen que ver, por un lado, con el mercado de la oferta de capacitación, pero también con los deseos y cómo la cultura les impide en este minuto atreverse. Parece que ahí sí estamos. Bien, démosle nomás. Para que tengamos un pequeño esquema de mi país, nosotros, según una proyección de censo, porque ya sabrán ustedes que tuvimos un censo fallido el 2012, tenemos una proyección de aproximadamente 18 millones de habitantes para el 2015, de los cuales el 50,50% son mujeres. Por lo tanto, en este marco es una obligación, es un imperativo que el Estado y el Gobierno se haga cargo de esta diversidad. Avancemos, por favor. Nuestra distribución entre población urbana y rural es un poco diferente, tal vez, a lo que ocurre en otros países de América Latina. La mayoría de nuestra población se ubica en sectores urbanos. Esto tiene sus pros y sus contras en relación al diseño de políticas, porque si bien, y en Chile tenemos, y en Santiago sobre todo, tenemos una frase que el país se decide en 4 manzanas, me imagino que eso también se reproduce en otros países, alrededor del Palacio de Gobierno, las políticas las diseñamos personas que vivimos en zonas urbanas, para zonas urbanas y para personas urbanas. No obstante, esperamos que esa misma política se aplique en una localidad rural de difícil acceso y con una población que tiene características totalmente distintas a las que inicialmente diseñamos. No obstante, para que ustedes puedan dimensionar que nuestra preocupación fundamentalmente se focaliza en la población urbana. Avance, por favor. Uno de los desafíos que nos plantea la presidenta Bachelet tiene que ver con las mediciones de pobreza, porque en nuestro país una persona que trabaja formalmente es pobre. Podríamos pensar que quien trabaja no debiera ser pobre. No obstante, en nuestro país las personas trabajan y además son pobres. En ese sentido, a partir de este periodo de mandato de la presidenta Bachelet, se incorporan en la medición de pobreza otras dimensiones. Tenemos la educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Esta es la forma multidimensional para medir la pobreza que hoy estamos aplicando. Avance. En esta misma lógica, quiero expresar cómo la feminización de la pobreza también se presenta en nuestro país. En este cuadro podemos observar cómo se presenta la diferencia entre hombres y mujeres en términos de pobreza cuando se mide la pobreza solo por ingresos. En este caso hay una brecha entre mujeres y hombres por ingresos. Sin embargo, cuando medimos la pobreza de manera multidimensional, los hombres resultan más pobres. ¿Por qué podría ser eso? Un acercamiento que estamos teniendo es que las mujeres por mucho trabajo no recibimos ingresos. Por lo tanto, cuando se mide por ingreso, no aparece. Y acá, porque en la multidimensionalidad que yo señalaba recién, son las mujeres las responsables de la red, de la familia con la comunidad, de la red, de la familia con la salud. Es la mujer la que crea esta cohesión y no los hombres. Y en ese sentido, ellos resultan más pobres que nosotros. Avance. Esta es nuestra esperanza de vida por sexo y brecha. Nosotros hoy tenemos una esperanza de vida bastante alta y las mujeres ya estamos casi en los 82 años. Esto tiene una implicación que la quiero relacionar un poquito más adelante, si gusta avanza, con la autonomía económica, pero también con las pensiones. Esta foto la quise mantener porque hasta el viernes ella era mi jefa. A partir del viernes, la presidenta Bachelet ha designado una nueva ministra que está comprometida con el programa de gobierno y por lo tanto, además es de la misma coalición política de la ministra saliente, pero me pareció justo y necesario que ella estuviera porque estuvo en todo lo que fue la preparación de esta participación. Avance. Aquí
está la respuesta tal vez a la primera pregunta que me hacen. La evolución de la tasa de participación laboral de las mujeres en Chile entre el año 2010, 41%, y el año 2015, 44,9%. Acaba de salir una cifra que nos eleva al 47%. Pero voy a manejarme con esto. Si ustedes se fijan, el aumento, la verdad es que no es significativo. Y estamos hablando de periodos en donde efectivamente el Estado ha diseñado programas específicos para aumentar la inserción laboral. No es que no se haya hecho nada, específicamente se ha focalizado recursos y programas en ello. Por lo tanto, esta brecha que hoy mantenemos no ha sido fácil de acortar. Avance, por favor. Y aquí es las razones que señalan las mujeres chilenas por las que no están incorporadas en el trabajo remunerado. He marcado con rojo, me cuesta un poco leer de cerca, pero razones por la inactividad, entre comillas, voy a señalarlo, ¿no? Del total de personas que están fuera del trabajo remunerado formal, hay 32.840 hombres que señalan las razones familiares permanentes como la razón para no incorporarse a laboral. No obstante, las mujeres alcanzan al 1.377.000. En términos porcentuales, el 97.7% de las mujeres que no están incorporadas en la fuerza laboral señalan las razones familiares permanentes. Aquí está la razón, una de las razones fundamentales de la necesidad de los sistemas de cuidado. Por otra parte, cifras que también merecen nuestra atención en el caso de las mujeres: sin deseos de trabajar, desaliento. Indudablemente, el desaliento y sin deseos de trabajar, en mi opinión, se relacionan con las condiciones del mercado laboral. En mi país, el salario mínimo es aproximadamente, como $300, creo, 250.000 pesos, si alguien me lo puede corregir. No obstante, tenemos que pagar por la educación, tenemos que pagar por la salud, y es un porcentaje muy bajo de personas que pueden acceder a eso gratuitamente. Por lo tanto, esas condiciones, cuando una mujer va a trabajar y tiene que resolver con quién dejo al hijo o a la hija, o con quién dejo a mi madre o padre, tengo que pagar. De mis 250.000 tengo que pagar quien cuide. De mis 250.000 tengo que pagar un 20% se ha estimado en movilización. Me demoro 2 horas en llegar a mi trabajo para ir y 2 horas en regresar. Sumando y restando, me sale mejor quedarme en la casa. Y eso es una realidad. Avancemos, por favor. Las personas según rama económica, que también es otro tema donde las mujeres tenemos razones porque estamos también más pobres. No alcanzo a leer, estamos un poco. En la enseñanza nos ubicamos preferentemente en la enseñanza, servicios de salud y sociales y trabajo doméstico. El comercio también tiene un alto porcentaje, pero también se relaciona con servicio a otros. Allí es donde mayoritariamente las mujeres chilenas desarrollamos nuestro trabajo. Avance. Y en esas mismas actividades, la brecha de sueldo que tenemos en relación a los hombres, en el caso de la enseñanza alcanza a un 26.2%. En el caso de servicios sociales y de salud, un 36%. En otras actividades de servicios comunitarios un 13% y en los hogares privados con servicio doméstico un 33%. En la mañana la compañera de ONU Mujeres señalaba como un avance que nuestro país había elevado el sueldo mínimo de las trabajadoras de casa particular. La verdad, para precisar, es que se equiparó el sueldo de la trabajadora de casa particular al sueldo mínimo del trabajador, porque ellas aún tenían menos sueldo y normalmente la mayoría de las trabajadoras de casa particular en mi país están contratadas por el sueldo mínimo. Afortunadamente hemos logrado una ley para las trabajadoras de casa particular que redujo la jornada de trabajo a lo mismo que tenemos los demás trabajadores, porque ellas tenían hasta
no sé, 12 horas diarias de trabajo y era legal. Estableció descansos sábados y domingos, estableció algún permiso para día hábil. Es decir, era casi un sistema de esclavitud, sobre todo aquellas que tienen, que nosotros llamamos puerta adentro, es decir, que viven en la misma casa donde trabajan. Pero esa es un poco la realidad. Hoy ganan el mismo sueldo mínimo que ganamos los demás trabajadores. Y aquí quiero volver a la tasa de participación, porque es aquí donde la presidenta nos desafía, como les señalaba al comienzo. Y es aquí donde se empieza a producir un problema que vamos a tener y que estamos teniendo, y sobre el cual, y que lo quiero relacionar con la esperanza de vida. El año 81 en mi país se nos ofreció un sistema de pensiones que cambiaba todo lo que había, y se nos ofreció un sistema de capitalización individual. Es decir, cada persona ponía de su bolsillo la cantidad de plata que al final de nuestro periodo laboral nos prometía devolvernos aproximadamente un 75%. Como señalaba la secretaria en la mañana, hoy no llegamos al 30%. ¿Pueden imaginar ustedes una persona que puso todo su aporte individual, ganando el sueldo mínimo y llegando a los 60 años en el caso de las mujeres, a los 65 años en el caso de los hombres, viviendo con un 30% de 250.000? Es decir, es escandaloso lo que está pasando. Eso ha significado que nos movilicemos como ciudadanía sin ningún objetivo partidario. Nos estamos movilizando porque de verdad está siendo un escándalo. Y en el caso de las mujeres, tenemos mayor esperanza de vida y tenemos menos cotizaciones individuales, porque entramos